El canal católico Promesa MRC te invita a su gran concierto navideño. Esperando a Emmanuel, Dios con nosotros. Con la presentación de Josefina Herrera con su banda en vivo. Alegre vengo de la montaña. Invitado especial, Wandy Santana. Son para gozarlas estas navidades. Domingo 10 de diciembre, Santa Rita Payton Hall, 275 Shepherd Avenue, Brooklyn, New York, 11208. $20 por persona, picadera, rifas y premios gratis. Información Promesa MRC 347-984-5753 y 347-680-5889. Una presentación de Promesa MRC. Dios sea bendito en cada hogar que nos sigue a través de la voz de María, de Televida y de Promesa MRC. Que Dios les bendiga. Saludos. Vamos a comenzar el programa La Vida en Cristo y hoy vamos a hablar un poquito sobre algo que quizás a muchos no les gusta, pero vamos a tratar hoy el tema de la muerte. Y vamos a comenzar en oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, Dios les bendiga. En una de sus visiones, San Juan Bosco, Dios le presentó una visión a San Juan Bosco, que un joven que era de su comunidad dormía y sobre su cabeza colgaba una afilada espada con un hilo muy finito, ¿verdad? Una espada sobre la cabeza del joven, pendiente, que pendía de un hilo muy fino. Y alrededor del joven, un grupo de demonios que aclamaba: rómpase el hilo, porque está en pecado mortal, si se muere, es nuestro. En la mañana, el santo San Juan Bosco se levantó y fue a ver a ese joven y le contó la visión. Y el joven se confesó, recibió los sacramentos, pidió perdón a personas que había ofendido. De alguna manera, en un par de días arregló su vida. Y 2 o 3 días después, el joven se murió y murió en gracia de Dios. Así también sobre cada cabeza nuestra pende una espada, la espada de la muerte. Y esa espada pende de un hilo muy finito. Y cuando estamos en pecado, el maligno con sus secuaces dice que se rompe el hilo, porque quiere encontrarnos en pecado mortal, el maligno, para llegarnos a su imperio. Monseñor Flores, Juan Antonio Flores Santana, que está en el cielo, decía frecuentemente: si nosotros pensáramos en la muerte, fuéramos mejores y el mundo se santificaría. Dicen que en algunos monasterios de la antigüedad, cada noche antes de acostarse, cada monje iba al cementerio. Los monjes benedictinos y cistercienses tienen el cementerio pegado del convento. Y entonces ahí entierran a los monjes.
Y resulta que tenían la costumbre, algunos conventos, de que en la noche, antes de que se fueran a acostar los monjes, pues se les daba una pala verde esa de sacar tierra de los hoyos. Y cada monje pues iba a sacar 2 o 3 palas de tierra del hoyo que iba a ser su propia tumba cuando murieran. Y entonces, mientras el monje sacaba tierra del hoyo de su propia tumba, decía: yo he de morir no sé dónde, yo he de morir no sé cuándo, yo he de morir no sé cómo. Pero lo que sí es cierto es que si muero en gracia de Dios, tendré una dicha, un gozo y una felicidad eterna. Y si muero en pecado mortal, me condenaré para siempre en el infierno. Y mientras cavaba su propia tumba a meditar sobre la muerte, no sé cuándo, pero sé que voy a morir, no sé dónde, no sé cómo. Pero lo que sí sé es que si muero en pecado mortal, voy para el infierno por toda la eternidad. Y si muero en gracia de Dios, voy para el cielo por toda la eternidad. Una vez, un predicador, un santo, un predicador que tenía fama de santidad, estaba dando un retiro cuaresmal. Y precisamente en ese retiro habló sobre la muerte. Habló sobre la muerte. Y entonces resulta que al final del retiro él hizo un ejercicio con todo el que estaba en el retiro. Le dijo: miren, aquí hay una caja de muertos. Él llevó una caja de muertos. Cada uno de ustedes va a venir y va a ver lo que hay dentro de la caja. Y usted sale calladito, reflexionando, pensando, no le diga nada al otro. Entonces había mucha gente en el retiro, y entonces cada uno venía y miraba hacia adentro de la caja. Y cuando miraban hacia adentro de la caja, los demás veían como que la persona como que se espantaba, como que abría los ojos en señal de asombro. Y así fueron todos pasando, y todos cuando veían como que se asombraban, abrían los ojos, ¿verdad? Y entonces, cuando fue el último decía: ¿y qué es lo que hay? ¿Por qué es que se asombran? ¿Por qué abran los ojos como con sorpresa? Y cuando él fue, ¿qué pasaba? ¿Qué tenía la caja de muertos? La caja o el ataúd tenía dentro un espejo que cuando la gente iba a ver, se veía reflejado, veía su rostro reflejado en la caja, en el espejo que tenía la caja. Y eso, como, ¿verdad?, ponía a pensar la gente: oye, mira cómo me veo yo en esa caja. De tal manera que son ejercicios que ayudan mucho a que uno piense en algo que ayuda mucho. ¿Qué nos ayuda mucho a nosotros? Pensar en la muerte. En el mundo de hoy, la gente pensamos cada vez más, pensamos menos en la muerte. Según avanza la sociedad, la modernidad, las novedades, la ciencia, la gente piensa en la muerte, piensa menos en la muerte, porque tiene toda la vida, la absorbe un teléfono, una televisión, una iPad, una tableta, es decir, las pantallas en total, las pantallas. Y las pantallas, uno viendo una pantalla todos los días, pues uno se le olvida cerrar los ojos y mirarse hacia adentro y recordar que tenemos un alma que salvar, y se nos olvida mirar hacia arriba y recordar a Dios. De tal manera que cada vez más vamos centrando nuestra existencia solamente en las cosas pasajeras, en las cosas transitorias. En la tumba de un santo cardenal se escribió un epitafio que decía: vivió santamente porque vivió pensando en que tenía que morir. Vivió santamente porque vivió pensando que tenía que morir. Si supiéramos la fecha de nuestra muerte, ¿cómo viviríamos? Y dice un santo que si los muertos pudieran volver para atrás,
Y cuando yo leí esa expresión de ese santo, medité en el rico Epulón. Vamos a verlo más para adelante. El libro de la sabiduría nos dice que hay dos maneras de ver la muerte. Hay dos maneras de ver la muerte. Primeramente, la muerte para el insensato, la muerte para el ateo, la muerte para el que no cree en nada. Para el que no cree en nada, para el que no cree en la resurrección, para el que no tiene fe, la muerte es que todo se acabó, que todo ya no hay más nada, ¿verdad? El aniquilamiento total, la desaparición del otro es que ya, la ruina total de la existencia humana. Pero para el que tiene fe, la muerte es diferente. Para el que tiene fe, la muerte es el comienzo de la vida. Mientras para el que no tiene fe, la muerte es el fin de la vida, para los que tenemos fe, la muerte es el comienzo de la vida. Si vives bien, la muerte te llegará en el momento y situación en que más te convenga. Porque si vive obedeciendo a Dios, Dios permitirá que tenga una muerte dichosa. Son dos maneras de ver la muerte, pero hay dos clases de muerte. La agonía de la muerte es la actitud del hombre o de la persona que ha vivido su vida a espalda de Dios, haciendo lo que le da la gana, haciendo su propia voluntad. Conmigo nadie se meta, ya yo soy grande, yo sé lo que hago, etcétera, etcétera. Y esa persona dice que a la hora de la muerte, de alguna manera se nos presenta como una película todo lo que nosotros hemos hecho. Y se nos presentan también de alguna manera hacia dónde vamos. De tal manera que el que ha vivido haciendo la santa voluntad de Dios, obedeciendo a Dios, a la hora de la muerte se siente muy feliz. Porque sabe que le espera un gozo grande. Pero cuando se ha vivido sin hacer la voluntad de Dios, cuando se ha vivido en pecado, a la hora de la muerte, de alguna manera, se te presenta como en una película todo tu pasado, toda una vida desperdiciada en el mal, y de alguna manera se percibe lo que viene, y de ahí que la persona trata de ponerle freno a la muerte. Y entonces de ahí la lucha de la gente por no morirse. Y mire que yo he visto por lo menos dos personas muriendo como que no se... Ay, no me dejen morir. Ay, no me dejen morir. La gente, oye, no me dejen morir. Pero ¿y quién detiene la muerte? Si delante de mí o delante de usted le dice a alguno, ay, usted no me deje morir, y la otra persona en agonía, yo le pregunto, ¿y qué usted puede hacer para detener la muerte? Por eso la bobería y la tontería más grande es tenerle miedo a la muerte. Esa es la tontería más grande. Tenerle miedo a la muerte es como tener miedo a respirar, porque la respiración es una cosa natural y espontánea, y así mismo es la muerte. La muerte no es una situación que se nos viene encima, quiera usted o yo, o no quiera usted o no quiera yo. A veces nosotros como que creemos que la muerte es para los viejitos. Aún dice el refrán, dice un refrán, el joven puede morir, pero el viejo no puede vivir. Es decir, un joven se puede morir, pero ya una persona viejita no puede vivir mucho tiempo. Y entonces, yo conocí un caso de un señor que él vivió una vida de desorden, se emborrachaba, y el pobre, una vida sin Dios, sin sacramentos, sin fe, una vida muy triste, de desorden. Y entonces la mamá de él, una viejita, ¿verdad?, viviendo en su casa, y él era enemigo de su propia mamá. Era enemigo de su propia mamá. Y él, cuando se emborrachaba, iba y se le paraba delante en la casa de la mamá. Y le decía, mira tú, vieja,
y empezaba a decirle maldiciones y le decía, un día de esto, cuando tú te mueras, cuando te saquen por la puerta de adelante, yo voy a entrar por la puerta de atrás, porque en esa casa voy yo a vivir, esa casa va a ser mía. Y él siempre que se emborrachaba, le cogía con eso, de irle como a decirle a la mamá, tú te vas a morir pronto y yo voy a vivir en esa casa. ¿Y qué resulta? Que hace ya varios años, pues a él le dio un ataque y lo llevan al médico y se murió. Y la viejita, que se llama Juana, todavía está ahí. La viejita Juana todavía así viejita, chochando, media ciega y cuántas cosas, todavía está viva. Es decir, a veces uno se hace la idea de que, ay, fulano está viejo, ese se muere pronto. Y a veces el joven se muere más pronto. De tal manera que hay gente que se está muriendo y dice en las comunidades, ¿verdad? Donde las cosas se hacen más comunicativas y la gente, fulano se está muriendo. Ay, fulano ya no dura mucho. Y entonces esa persona ahí acurrucado en una cama, que le dan medicina y que le llevan esto y que se está muriendo y se mueren varios primero de los de alrededores y esa persona ahí, ¿verdad? Es decir, la muerte, uno no puede como predecir quién se va a morir primero. Uno no puede predecir eso, quién se va a morir, porque la muerte no tiene edad. A mí, de los funerales que más, como así impactante, una vez murieron 3 muchachos en un carro. Entonces a mí me tocó esos 3 muchachos, 3 ataúdes, de verdad. Es una cosa muy dolorosa, pero una niña también de 6 días de nacida que murió, hija única. Y cuando yo fui a la funeraria, la niña había amanecido en un freezer y la niña parecía un blocito de hielo. Y a mí me impactó tanto eso. Y me llamaban para que yo viera cuando estaban cambiando a la niña y poniéndole su trajecito blanco. Y eso a mí como que me caló, eso a mí me impactó. Es decir, yo en 26 años de sacerdote, tuve la suerte de la persona más longeva, más vieja que yo le he celebrado el funeral, Sao, ¿verdad? Un viejito de los Rieles de San Francisco de Macorís, 120 años tenía, 120 años. Y enterrado de gente de 105, de 103, de 100, de 90, de 80, de todas las edades, recién nacidos, de 6 días. Es decir, la muerte no tiene edad. Entonces, hermanas y hermanos, celebramos hace unos días y vea que estoy como buscando en mi mente qué santo era, que él era un muchacho muy inteligente y era muy piadoso. Y entonces resulta que a él se le murió un hermano. Yo me voy a recordar el nombre de aquí ahorita. Y entonces su hermano mayor en ese tiempo era quien más le tocaba la herencia. Él le tocaba por edad y por ser el primero, el mayor, le tocaba mucho de lo que había que heredar y eran gente muy rica. Y sin embargo, San Carlos Borromeo, creo que era. Entonces, cuando el hermano de Carlos Borromeo se murió, la gente dijo, ay, pues este muchacho ahora que va a heredar tanto, que prácticamente toda la herencia, una fortuna enorme, es de él. Ahora que se murió el hermano, él va a dejar la vida religiosa y se va a encargar de administrar sus asuntos, la finca, el ganado, todas esas posesiones. Y sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Oigan bien, oigan lo que pensaba la gente. Ahora que su hermano murió y que él va a heredar mucho más, que va a ser muy rico, entonces él va a dejar esa cuestión de que de la vida religiosa, de la vida del seminario. No, él va a salir de ahí porque él tiene ahora mucho que administrar, una finca enorme y tierra y de todo. Y sin embargo, él fue lo que se puso a pensar. Dice, mira mi hermano, tan joven y se murió. Oigan lo que se puso a pensar. Mira mi hermano, tan joven y se murió.
Pues yo ahora me voy a despegar de todo, voy a dar todo lo que hay y me voy a hacer más religioso. Porque así como él murió joven, yo también puedo morir joven. Así como él murió joven, yo también puedo morir joven. Y entonces, si dejo la vida religiosa, si me aparto de Dios para administrar cositas y tierritas, entonces yo sería un tonto, porque el día que me muera, eso que yo tenga o que no tenga administrado, no administre, eso no me sirve para nada. ¿Qué me servirá? Servir a Dios. Y la gente se sorprendió mucho porque la gente esperaba una cosa y le salió otra. La gente esperaba que el muchacho religioso, al verse tan rico por el hermano que murió y todo era de él, entonces iba a dejar la vida religiosa e iba a administrar sus cosas. Y él dijo, no. Ahora, viendo yo, se puso a pensar, mi hermano murió joven, yo puedo también morir joven. Y yo lo que se le metió a él, lo que se le metió a él fue precisamente el deseo de ser más religioso. Voy a leer esto y es un poquito fuerte. San Francisco de Sales, en su formidable libro que se llama Filotea o Iniciación a la Santidad, recomienda. Oigan lo que dice él. Leo. Imagínate que estás para morir. En aquel momento verás que has dejado a Dios por dedicarte a lo que no valía la pena. Y por el contrario, la devoción y las buenas obras te parecerán entonces lo mejor que podía haber hecho. En aquella hora, los pecados que ahora te parecen pequeñísimos, te parecerán grandes como los montes. Considera que apenas tú mueras, se apresurarán a llevar tu cuerpo al cementerio. Eso es lo primero. Es verdad, tú te dedicaste, no, que esto no es nada, que traguitos, que son fiestecitas y que son embullitos y que son emborrachaditas, etcétera, etcétera. Entonces, ya viendo la muerte cerca, esas cosas que tú veías antes que eran como normales, que eso no es nada, que todo el mundo lo hace, ahora esos pecados tú los ves grandes, tú los ves enormes, ¿verdad? Esos pecados grandes y enormes, entonces te mueres. ¿Qué sucede? Lo primero, cuando te mueres, la familia se apresura a llevarte al cementerio. Y hay gente que ha muerto de enfermedades contagiosas, o una gente que muere de cirrosis hepática, o una gente que muere de cáncer, o una gente que ha muerto digestado de tanto comer, y entonces no se puede guardar ni para mañana. Ay, no. Ya a las 2 horas empieza un mal olor, empieza una cosa, y en la familia es la primera que dice, ay, llévenselo que da ya ayer. Y entonces se apresuran a llevar tu cuerpo al cementerio y ya casi nadie pensará en ti. Pídele muchas veces a nuestro Señor y a María Santísima y a San José que te conceda una buena muerte. Eso hay que pedírselo a San José, a Jesús y a la Virgen María, el don de una buena muerte. Acostúmbrate a repetir cada día: Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, expiré en vuestros brazos y en paz el alma mía. Una vez, algo muy desagradable, o poco desagradable, se murió un muchacho. Ese muchacho se envenenó y se acostó. Entonces él estaba solo en la casa, se acostó, oigan bien, se bebió mucho veneno y se acostó a morirse. ¿Y usted sabe por lo que lo encontraron? Por el mal olor, por eso lo encontraron. Ay, qué mal olor que es, porque no hay cosa más infecciosa y malolienta que un cuerpo humano podrido. Entonces, recuerdo que me llamaron, ay padre,
vaya a hacerle una oración a qué sé yo quién. Me buscaron y yo fui. Y cuando yo fui a la casa, el muerto le habían echado formol porque estaba muy descompuesto. Y también, además del formol, tenía mucho hielo, ¿verdad? Mucho hielo por todas partes, como para que se conservara un poquito antes de velarlo, antes de enterrarlo. Y entonces, pero aún así, olía. Pero ahora que lo habían encontrado en estado de putrefacción, olía mal y andaba la gente como por el monte, le andaban corriendo. Y a pesar de que yo duré más de 20 años sufriendo de rinitis, tengo muy poco olfato, a mí los sabores y los olores me dan muy poco, pero el olor, el mal olor que emitía, y eso tenía una caja sellada, y le habían echado formol, y tenía hielo, y buscaron todas las cosas que se usan para disimular el mal olor de un cadáver, se la pusieron a él, pero ni aún así. Es decir, a lo último le eché el agua bendita de lejos. De lejos. Ese mal olor nadie lo soportaba. Es decir, nadie se le acercaba. Y eso va a pasar también con nosotros cuando partamos de este mundo. Dice el libro sagrado que existen dos clases de muerte, lo que decíamos, pero aquí lo dice con otra palabra. Dice la muerte dichosa, la de quien muere en amistad con Dios. Esa es la muerte dichosa, habiendo hecho muchas oraciones y muchas obras buenas. La muerte dichosa que dice el libro del Apocalipsis, dichoso el que muere en el Señor. Eso dice el libro del Apocalipsis. Dichoso el que muere en el Señor. Que la Madre Teresa de Calcuta lo repetía mucho. Y decía ella, dichoso la suerte, la dicha más grande que un ser humano puede tener es tener que tenga una muerte dichosa, es decir, una muerte santa. Por eso yo recuerdo en mi casa cuando rezábamos el rosario, que yo estaba muy pequeño, mamá decía al final, concédenos Señor una noche tranquila y una santa muerte. Y yo como que me asombraba y decía, ay, pero ¿por qué mamá pide la muerte? Y yo después entendí que lo que mamá decía era que a la hora de nuestra muerte el Señor nos regale el don de la santidad. Usted ve una mata, por ejemplo, de coco, que una mata de coco generalmente tiene una inclinación muy pronunciada, o hacia el norte, o hacia el sur, hacia el este o al oeste. Cuando ese palo lo cortan con una hacha o con una sierra, ¿hacia dónde cae el árbol? Hacia el lado que está inclinado, pues así somos nosotros. Y eso la Biblia lo dice, aunque con otra palabra. ¿Cuál es la situación? Que si a la hora de la muerte nuestra vida está inclinada al mal, al pecado, pues cuando caigamos vamos para el infierno, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Pero si a la hora de nuestra muerte, nuestra vida está inclinada a Dios, a la buena obra, a la oración, al perdón, etcétera, etcétera, vamos para el cielo. Ahora, pensemos nosotros una cosa. ¿Qué tipo de muerte tú quieres? ¿La dichosa o la muerte pésima? Si quieres la muerte dichosa, tienes que comenzar ahora mismo a inclinar tu vida hacia Dios. Porque sabes que te levantaste esta mañana, pero no sabes si va a llegar a la muerte. Yo me acuerdo de un muchacho que estaba con su esposa y sus hijos. Estaba viendo televisión y él tenía el control de la televisión. Y está todo el mundo embullado viendo un bonito programa, un programa familiar. Y cuando ellos en el embullo ahí oyeron que el papá, este muchacho, tenía el control de la televisión. Y está todo el mundo contento y embullado viendo el programa. Y oyeron que se cayó el control de la televisión que la tenía el padre de familia. Y cuando los hijos cogieron el control y se lo pasaron al papá, y el papá como que no reacciona. Y cuando ellos miraron bien, estaba muerto. Es decir, y de esos casos como curiosos que uno ve, una vez
fui yo a una funeraria y me resultó muy chistoso cómo murió la señora. Una señora que estaba cumpliendo como 75 años, creo. La señora le gustaba mucho el perico ripiao, es decir, los merengos de güira, tambora y acordeón. ¿Y qué resulta? Resulta que hay los hijos, ¿verdad? Aquí en Nueva York, pues que quería mucho a su mamá y gente muy buena. No estoy hablando de cosas malas ni criticando, estoy hablando de un hecho que para mí es curioso. Entonces comenzó la fiesta y la señora bailando, disfrutando su fiesta. Y la señora estaba bailando con alguien que era como su compadre o alguien así, alguien ha llegado a ella. Pues en medio del merengue, la doña se desguañangó ahí mismo. Y ahí mismo, cuando fueron a ver, muertecita. Bailando. Bailando murió la señora. ¿Verdad? En un estado de alegría. Es decir, no estoy, vuelvo y repito, no estoy criticando, ni mucho menos, sino diciendo que en cualquier estado que nosotros estemos, podemos morir. Hay gente que muere dormido. Hay gente que muere comiendo. Hay gente que, como esa, que muere bailando. Y hay gente, oigan bien, que han muerto en medio de una risa. Se le hizo un chiste, una cosa, le dio una risa, y ahogado de la risa, pues ahí cayeron muertos, ¿verdad? Entonces, algunos consejos prácticos. Debes comportarte en toda obra y pensamiento como si hoy fuera el último día de tu vida, como si hoy mismo fuera a morir. Tienes que hacerlo así porque tú no sabes si, o yo no sé, si hoy es nuestro último día. Es decir, hay que comenzar ahora. Eso, no, yo me voy a arrepentir después, yo me voy a convertir después. Decía que San Expedito es el patrono de las causas inmediatas. Es decir, mucha gente se le mete en el juicio arrepentirse, se le mete en el juicio convertirse, se le mete en la cabeza dejar el pecado. Pero el demonio te dice, no, deja las bebidas, déjala para después, embúllate un tiempo más, todavía te queda mucho tiempo de vida. La fiesta mundana, bueno, sigue ahí, mijo, no te preocupes, después tú te arrepientes. Que pienso ver un enfermo o pienso visitar a una gente necesitada, déjalo para después, embúllate, acuéstate, siéntate, descansa, no, estate tranquilo. Es decir, el demonio siempre está en esa actitud de hacernos como que nosotros esperemos, ¿verdad? Y mucha gente planificando después. Yo voy a hacer tal cosa después. Y la pregunta es, ¿y tú estás seguro, yo estoy seguro que tú y yo tenemos un después? Otro consejo, si quieres que tu muerte sea santa, esmérate por obtener que Jesucristo ocupe el primer lugar en tu corazón, de donde nadie lo logre echar fuera, decía Carlos de Foucault. Si quieres una santa muerte, esmérate en que Jesucristo ocupe el primer lugar en tu vida. Procura vivir de tal manera que cuando te mueras, la gente en la tierra te llores y tú rías en el cielo. Vive de tal manera haciendo el bien y sirviendo a los demás, que cuando tú te mueras, la gente te llore en la tierra y tú rías en el cielo, y no de manera contraria. Es muy lastimoso, ¿verdad?, que tú te mueras y entonces tú llorando allá arriba y la gente riéndose abajo. Riéndose. ¿Por qué tú lloras allá arriba? Porque no obedeciste a Dios y te espera algo tétrico, ¿verdad? Pagar por tus pecados. Pero entonces, y la gente en la tierra, ay, que eso no es nada, que se murió fulano. Porque además, fulano vivo o muerto es lo mismo. Eso es muy triste que se diga. O como una vez un señor que tenía un amante y maltrataba mucho a su esposa. Y entonces
llegó a su casa un día y arreglando un bombillo se pegó de un alambre eléctrico y se murió. Y ahí lo que había de parte de la esposa y de los hijos era una fiesta, porque era un hombre terrible, que daba golpes, que maltrataba, que humillaba. Es decir, era un demonio. Y entonces la esposa y los hijos lo que hicieron fue fiesta, ¿verdad? Y un velorio medio disimulado. Ay, fulana, la acompaña en sentimiento. ¿A quién? Por ese perro que se murió. Yo estoy contenta y feliz, decía ella. Eso es muy triste, que uno viva así, una vida que lo que uno sea dañarle la vida al otro y el otro deseando que uno se muera. Pregúntate tú y me pregunto yo, si yo me muero, ¿reiré en el cielo? Si yo me muero, ¿lloraré en el cielo? Si yo me muero, ¿la gente llorará por la falta del bien que nosotros hacemos? ¿O por el contrario, la gente reirá porque es lo mismo nosotros vivos muertos? Pensemos eso para que al morir podamos contemplar el éter azul, la sonrisa de Dios, decía Guillermo Valencia. Lo que a la hora de la muerte quisiera haber hecho, dedícate a hacerlo desde ahora mismo, decía San Alfonso María de Ligorio. Y decía el sabio Suárez, poco antes de morir exclamó, nunca me imaginé que fuera tan dulce el morir, después de haberse dedicado a amar a Dios y hacerlo amar por los demás. La vida no debe ser otra cosa que una peregrinación para la muerte y el juicio. La vida debe ser una peregrinación hacia la muerte y el juicio. La vida de nosotros debe ser una peregrinación, somos unos peregrinos. ¿Y hacia dónde caminamos? Que caminemos hacia el juicio y la muerte. Recomienden mucho a los demás que se preparen muy bien para la muerte y el juicio, decía Luis Comoyo cuando estaba moribundo. Y San Agustín le dijeron cuando él estaba muriendo, ¿usted le tiene miedo a la muerte? Y él decía, para quien ama a Dios nunca tendría miedo de irse a encontrar con Él. Si usted ama a Jesucristo, usted no tiene miedo de irse a encontrar con Jesucristo. Porque la muerte, decía San Agustín, es un ir a encontrarse con Cristo en el cielo. De ahí que San Ambrosio decía que para nosotros los cristianos la muerte es una bendición y una necesidad, porque la muerte es que Dios nos saca de este valle de lágrimas, de tristeza y de dolor y nos lleva al valle de la verdadera alegría junto a Dios. Hay una cosa muy importante y es, no te preocupes por las circunstancias en que sucederá tu muerte. No te preocupes ni estés pidiendo disparates. ¿Qué es pedir disparate? Yo no quiero sufrir antes de la muerte. Yo no quiero una cama larga. Yo no quiero una enfermedad. Yo no quiero darle como que sentir al otro. Yo quiero que cuando yo me muera me pongan, todo el mundo se ponga en polocher con mi rostro, con mi fotografía, con una expresión que dijo, yo siempre te recordaré. O yo quiero que me entierren aquí o que me entierren allá. No pida nada de eso. Una sola cosa hay que pedir con relación a la muerte, que muramos en amistad con Dios, que tengamos una santa muerte. Y si para yo tener una santa muerte tengo que durar 20 años en una cama, pues que se haga la voluntad de Dios. Más vale pagar aquí que pagar allá. Que si para yo morir santamente tiene que venirme un cáncer que me pudre en una cama, que suceda eso. Más vale sufrir aquí, como decía San Pablo, los sufrimientos de ahora, por grandes que sean, son nada en comparación con la gloria que se nos espera. Que cuando yo me muera, que me entierran allí o aquí, tú enterrado aquí o enterrado allá, lo que importa tu alma que vaya al encuentro de Dios.
Pero ¿qué haces tú en el infierno allá y el cuerpo en una tumba de un cementerio que costó $3 millones? ¿De qué te sirve? Lo mismo, que no es malo, ¿verdad? La foto mía en un polo shirts, que yo no quiero eso. Pero a los que lo quieran, la foto mía y una expresión que dice: yo nunca te olvidaré. Y el que tiene el suerte bebiendo romo y cerveza y emborrachándose a la hora del funeral y a la hora de la misa. Eso no sirve para nada, ¿verdad? Ahora que tú pidas eso y que tú quieras eso y que un signo de unidad familiar, muy bonito. Pero con relación a la salvación del difunto, eso lo que hay que pedir que tengamos una santa muerte. Y si queremos no solamente pedir una santa muerte, sino fajarnos nosotros con la gracia de Dios a hacer la santa voluntad de Dios. Por eso no te preocupes de qué van a dar en mi velorio y cómo va a ser la caja y si me van a enterrar en el suelo o si me van a meter en yo no sé dónde, que si me van a enterrar en el pueblo, en la ciudad, en Estados Unidos, en Nueva York, en Boston o en un campito por allá. Eso no es lo más importante. Lo más importante es la salvación eterna. Aquí dice, describe, y esto hay un libro que se llama, que yo lo recomiendo mucho, que se llama 33 Meditaciones para la Muerte y la Eternidad, de San Alfonso María de Ligorio, para quien le guste leer. Lectura bonita que nos ayudan a nosotros a santificarnos. 33 reflexiones para la muerte y la eternidad de San Alfonso María de Ligorio. Imagínate estar ante tu propio cuerpo que acaba de morir. Imagínate eso. Tú estás frente al cuerpo tuyo que acaba de morir. La cabeza inclinada sobre el pecho, esparcido el cabello, todavía bañado con el sudor de la muerte, hundidos los ojos, desencajadas las mejillas, el rostro de color de ceniza, los labios y la lengua de color de plomo, yerto y helado todo el cuerpo. Tiemblan y palidecen todos los que te ven. Todo lo que te... ¡Ay, fulano! Pero tan bonito que era en vida. ¡Ay, mira qué feo! Mira qué decolorido se puso. ¿Verdad? Que yo he oído. Eso yo lo he oído en el velorio. ¡Ay, fulano! ¿Verdad? Que la gente se muere y se le desencaja aquí y le amarran una tira por sostenerle la dentadura aquí. Oiga, eso es una cosa fea. Uno se pone orgulloso y uno se cree gente y que yo soy más que el otro porque uno no piensa en esa cosa. Pero si uno pensara en eso, uno se consideraría peor que un gato, ¿verdad? Y dejar el orgullo. Todo el que te ve palidece. Los familiares y amigos se apresuran a que te entierren. En el sepulcro el cadáver tuyo se va poniendo blanco y después se pone negro. Luego se va cubriendo con un vellón blanquecino repugnante del que salen enseguida la materia pútrida, viscosa y hedionda que cae por la tierra. De allá salen infinidad de gusanos que se van nutriendo de esa carne podrida. Y a veces se agregan las ratas que van corriendo por el cadáver, paseándose unas por encima y penetrando otras por la boca y las entrañas, la nariz, los huecos de los ojos. Se caen los pedazos, las mejillas, los labios y el cabello. Y las carnes del brazo y las piernas. Los gusanos se devoran unos a otros cuando ya no hay nada que comer y quedan solo unos huesos malolientes. ¿Dónde está ese cuerpo al que tanto cuidabas, al que nunca le negabas nada, ni siquiera mortificarlo en nada, que a base de pecado le diste gusto en todo? El alma estará pagando en el purgatorio los gustos pecaminosos que le diste a tu cuerpo. Y de este cuerpo tan consentido, ¿qué ha quedado? Pus, gusano, trapos sucios, malos olores, que al pesar
en que al pensar en eso repitas lo que decía Santa Catalina antes, ante este recuerdo. Señor, no más pecado. No más pecado, Señor. Eso lo comenta San Alfonso María de Ligorio. No más pecado, Señor. No más gusto a este cuerpo que se lo van a comer los gusanos. Hay un poeta Julio Flores, murió su novia. Y en el momento de la muerte él no estaba lejos, y cuando llegó ya la habían enterrado. Días después llega él y él quería ver el cadáver. Y él describe una novia muy bonita que tenía él. Y le dijo al sacatecla, yo quiero ver a mi novia. Ya hace 2 semanas que murió. Y dice él, hablando de la novia que había muerto, lo que él vio, el cadáver podrido, dice, yo levanté la piedra de su fosa, la dura piedra que a la vista taja, y horrible y descompuesta y asquerosa, te vi en el fondo de una negra caja. Los hambrientos gusanos cómo hervían sobre tus formas que adoré tan bella, y las cuencas de tus ojos parecían, ya sin pupilas, noches sin estrella. Eso dice él. De tal manera, hermanas y hermanos, algunos pensamientos. Considérate ya muerto. Si ya estuvieras muerto, ¿qué desearía haber hecho? ¿Y qué desearías no haber hecho? San Camilo de Leslie se acercaba a los sepulcros en el cementerio y pensaba, si los muertos volvieran a vivir, ¿qué no harían por ganarse la vida eterna del cielo? Y yo que aún vivo en esta tierra, ¿qué haré y qué estoy haciendo para ganarme el paraíso? Jesús narraba del caso de un dueño de una finca que le dijo el mayordomo, 3 años llevo ya que vengo buscando fruto en este árbol y no encuentro nada. Córtalo. ¿Para qué dejarlo que ocupe terreno inútilmente si no da fruto? ¿No será mi vida que es algo que no da fruto? Hay hijos que no han hecho nada por sus padres. Lo único que han hecho es darle sufrimiento, lágrimas, y mueren así sin haber hecho nada. ¿Qué llevarán a la hora de la muerte, a el día del juicio final? Córtala. ¿Para qué dejar un árbol ahí? Yo recuerdo que en mi casa había una mata de quenepa, de limoncillo. Nosotros todos los años esperando que esa mata de limoncillo echara. Y un día vino un agrónomo y examinó la mata y dijo, ay, es que esa mata es macho, eso no pare. Y ahí mismo buscó papá una hacha, cortó la mata, se secaron las hojas y la quemaron, y los palitos también se quemaron en el fogón, como leña. Pues también, si nosotros no damos fruto. Decía un muchacho, desde que una bala perdida mató a un compañero mío, yo me pregunto al salir de casa, ¿habrán colocado en un arma la bala que me va a matar a mí? Y pensando en eso, cómo tan fácil murió su amigo, pues él se dedicó. ¿A qué se dedicó? A una vida santa. Este gran sabio, San Agustín, que vivió en el año 400, decía, tienes que vivir bien para no tener que morir mal. Recuerde el final del rico Epulón y del pobre Lázaro, de Lucas 16-19. El rico no se interesó por ayudar a los pobres y al morir se fue a la llama del infierno. El pobre aceptó con paciencia su sufrimiento y fue llevado al juicio junto a Abraham al cielo. Todos los bienes que no quiso repartir los tuyos, todos los bienes que no quiso repartir los tuyos, que dejar el rico acá en la tierra. Todos los sufrimientos que el pobre ofreció a Dios fueron premios que recibió en el cielo. Y al pensar que puedes morir a la hora menos pensada, te mueva a la conversión ya desde ahora. No tardes en convertirte al Señor dejándolo
para mañana. No deje para mañana, porque tú no sabes si mañana estará vivo. Porque lo mismo dirá también mañana y morirás sin haberte convertido. De haber vivido bien, no puede venir ningún mal. Pero de haber vivido mal, no te puede venir ningún bien. Un hombre decía: oh Señor, que la muerte me encuentre vivo, porque si me encuentra muerto por el pecado, estaré perdido para siempre. Estaré perdido para siempre. Bien, hermanas y hermanos, así llegamos al final del programa La Vida en Cristo. Un anciano que estaba moribundo, ya en agonía sonrió 3 veces. En agonía sonrió 3 veces. Y le preguntaron: ¿y por qué usted sonrió 3 veces? Dice: es que estaba recordando mi vida pasada. La primera vez sonreí porque muchas veces hice sacrificio para evitar el pecado y hacer obras buenas. La segunda vez sonreí porque mis sufrimientos se lo ofrecía a Dios por día y hora por hora. Se lo ofrecía a nuestro Señor Jesucristo, los sufrimientos. Y la tercera vez sonreí porque Jesucristo prometió a quienes se declaren a favor de Él en esta tierra que Él se declarará a favor suyo en el cielo. Y a mí nunca me dio pena declararme a favor de nuestro Señor Jesucristo. Y dicho esto, expiró santamente. Que el Señor nos dé a nosotros esa gracia. Dios les bendiga. Que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor nos colme de sus bendiciones y de su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y que Dios nos llene de santidad para morir santamente. Amén. Bendiciones.